Bueno, la escritora Cristina Segi ha venido a León a presentar su nuevo libro. Sí. Lo primero que quiero que nos cuentes es que, aunque sea lo tópico que se dice en estos casos, pero que nos hagas un breve resumen de lo que has escrito. Bueno, vamos a ver. He escrito un libro que me pidió mi editor hace tiempo, hace un año aproximadamente. Me dijo, oye, escribe algo sobre feminismo, y yo, por mi experiencia profesional y personal, pues he hecho una radiografía de los grandes dogmas o grandes falacias sobre las que se levanta un movimiento abiertamente totalitario que defiende a una parte de la población y ni siquiera a la femenina. No pasa nada. Porque no defienden a las mujeres, sino que defienden el pesebre de las mujeres socialistas. Únicamente de las mujeres abiertamente comunistas, que tienen manifiestos abiertamente comunistas, y desmiento pues todas las grandes falacias en torno a la brecha salarial por razón de sexo. Voy a los datos y voy a los técnicos, que son los inspectores de trabajo. Ridiculizo un poco también el movimiento, que ya de por sí es muy ridículo, aunque no me dio tiempo a hablar de la directora del Instituto Andaluz de la Mujer, ¿no? Del Instituto de la Mujer, que dice que a los hombres hay que hacerles una prospección petrolífera en lo bajo de la espalda para normalizarlos, ni nada parecido. Describo un movimiento que básicamente es coactivo, que se encarga de amenazar a propietarios de hoteles y a directores de hoteles para que estos tengan miedo, o sea, la sociedad civil, para que la sociedad civil tenga miedo y hagan pues pura ideología o pura ingeniería social, ¿no? Comunista, que eso es lo que hay detrás del movimiento, ¿no? Detrás y delante, porque es bastante evidente. Si algo coincides con la izquierda, es que el feminismo es un movimiento de izquierdas. Ellos dicen que es una ideología, y yo básicamente hoy creo que el movimiento feminista es un vehículo aparentemente loable, todo el mundo quiere que haya igualdad. Lo que pasa es que yo estoy convencida de que todos somos iguales, que este movimiento defiende el supremacismo por razón de sexo, y a mí eso no me interesa. No quiero estar por encima de nadie, ni no necesito la cuota, ni no necesito ninguna de estas cosas. Y básicamente la izquierda en todos los aspectos de la vida defiende la desigualdad. Que Cataluña o el País Vasco tenga más que León, o que la Comunidad Valenciana que Murcia o que Extremadura, y en este caso es lo mismo, no es una guerra entre sexos que emula la antigua guerra de clases, que ellos ya no pueden seguir propugnando, puesto que ellos ahora mismo son los que están ganando 100.000 euros al año, ¿no? Gracias, entre otras muchas cosas, a este tipo de chiringuitos, ¿no? Hay una cuestión que, no debo engañar, me llama la atención cuando leí las críticas o las opiniones hacia tu libro. Solo hay dos opciones, una apoyándolo firmemente, y la otra criticándolo a más no poder. ¿Por qué crees que está tan polarizado este tema? Bueno, me alegro y lo entiendo, porque yo tampoco critico al feminismo, yo estoy en contra del feminismo. Luego mi propia posición es absolutamente clara y no hay medias tintas. Es decir, comprendo que la gente que viva o que saque algún tipo de rédito político o económico, o académico o mediático de este asunto, pues esté en contra, puesto que amenazo un modus vivendi concreto en el que se mueven miles de millones de euros al año provenientes de los fondos europeos y manejados básicamente por las asociaciones de izquierdas afines a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas, que además malversan dinero público de las auténticas víctimas, y que básicamente pues yo estoy en contra de todo eso, ¿no? Mi movimiento también, o mi posición también, está totalmente polarizada. Es un movimiento reaccionario, es una parodia de la mujer real, es un movimiento destinado a enfrentar a hombres y mujeres, que arruina la vida de muchas mujeres también, puesto que ellas utilizan el movimiento para acabar con la mujer no socialista, con la mujer que no pertenece al colectivo, y que destruye la dignidad personal de las personas, ¿no? Muchos compañeros de los medios de comunicación logran autocensurarse, o ellas logran que se autocensuren, porque si no son tachados de machistas y desaparecen del circuito, ¿no? Mediático y profesional, ¿no? Para fijar unas bases, que nos vayamos entendiendo, ¿existe el machismo?
Existe el machismo, existe el embrismo, existe las guerras, existe la injusticia, existen los monstruos. Lo que no existe de ninguna manera, o por lo menos yo entiendo que no es saludable y que además pone en peligro vidas, es que todo lo malo que le puede suceder a una mujer es culpa del machismo. Al hombre también tiene otros hándicaps. Y cuando mediáticamente y políticamente se instala y se financia la idea de que las mujeres que son maltratadas o las mujeres que mueren lo hacen por machismo, lo que se está haciendo es reducir el carácter del criminal. Decir que ese criminal también es víctima de una especie de educación anómala o de violencia estructural, de una especie de ente fantasmagórico que no existe. Y esto no es así. Cuando una mujer muere y en un medio de comunicación se dice que ha sido por violencia machista, no se atacan las causas ni forenses, ni policiales, ni psiquiátricas, ni ninguna otra circunstancia, no se estudia, por tanto no se ataja y no se previene, y eso cuesta vidas. Yo creo que eso es muy peligroso. O sea, ¿el machismo mata o el machismo no mata? No, el machismo es una convicción personal de hombres y de mujeres, cada vez más superado, porque vivimos en una de las sociedades más abiertas del mundo, y que en todo caso yo creo que hoy en día la mujer puede escapar o puede aislar o marginar al individuo o a la individua que sea machista, ¿no? Es decir, ¿cómo son las mujeres que han amenazado al director del hotel del Conde Luna para que no se pueda presentar el libro, ¿no? Pues totalitarias como mínimo, y yo estoy convencida pues, que también feminazis, son mujeres que pertenecen a un movimiento nacional, socialista, marxista y totalitario. Es decir, yo nunca he sufrido o nunca me han despedido de un trabajo por machismo. Sí me han despedido mujeres, o sí me han censurado mujeres de trabajos, hasta en 3 ocasiones, por no ser feminista, ¿no? O por estar en contra del movimiento feminista. A mí me atacan mujeres feministas que se dicen feministas. Hoy en día veremos, esta noche veremos un espectáculo lamentable protagonizado por parte de feministas, ¿no? Hay una cosa que es un problema que tiene esta sociedad, y es que muchas mujeres mueren a causa de sus parejas o de sus exparejas. Sí. ¿Cómo se soluciona eso? Y luego, ¿qué educación habría que dar para evitar este tipo de problemas? Bueno, muchas mujeres mueren a manos de sus parejas, muchas a manos de sus parejas, muchas a manos de hombres que no han tenido ninguna relación jamás en su vida. Por cierto, mujeres que no están protegidas por esa ley totalmente anticonstitucional de la Ley Integral contra la Violencia de Género, es decir, Laura Luelmo, Marta del Castillo, las niñas de Alcácer y casos muy recientes no están protegidas por esa ley, porque no son sus parejas o exparejas. Las parejas homosexuales tampoco lo están, por el hecho de que esa violencia no proviene de un hombre heterosexual a una mujer heterosexual. Luego, hay muchísimos grupos sociales que no están recogidos ni amparados por esta ley. Muchísimos niños mueren a manos de sus madres. Es decir, en el último mes han muerto 4 niños a manos de sus madres. Esas madres se han utilizado todo tipo de eufemismos en los programas de televisión para no hablar de asesinato. Se ha hablado de suicidio asistido, se ha hablado de que esta pobre mujer tenía problemas psiquiátricos. Sin embargo, no nos lo pensamos cuando un hombre asesina a una mujer. Siempre es machismo. Luego, si un hombre es machista, no es un alcohólico, no es un hombre con un historial criminal detrás, no es un hombre con problemas de, no sé, que trafique con droga, con ludópata, es decir, con problemas graves que ya podían haber anticipado que esa situación se iba a producir. En este país, básicamente, lo que se hace con el dinero, y lo hemos visto en los presupuestos de Andalucía, por ejemplo, en el 2018, de esos 43,8 millones de euros que iban destinados en principio a acabar contra la violencia contra la mujer, 1,3, únicamente 1,3 iban directos a las víctimas de violencia. El resto eran todos gastos clientelares. Para pagar la estructura, los institutos, 70.000 euros de sueldo de sus directoras y de algunas de sus altos cargos. Es decir,
esta ley no está haciendo absolutamente nada, excepto malversar dinero público y difundir un mensaje que criminaliza a los hijos varones de estas mujeres feministas también, ¿no? Y que les condiciona el futuro y sus derechos. ¿Y para usted cuál sería la ley que debería de amparar a todos o que supuestamente para usted sería la más propicia? Nuestra igualdad está recogida tanto en la Constitución española como en el Estatuto de los Trabajadores en el ámbito laboral. Es decir, hoy en día es ilegal un empresario se expone a que le metan un paquete por discriminar a cualquier persona por cualquier razón, y entre otros casos por razón de sexo. Es muy curioso que la izquierda, por ejemplo, no contemple que aproximadamente la mitad de esas empresarias o de esos autónomos que contratan a otras mujeres también son mujeres. Sin embargo, nunca se habla de que esas mujeres opriman a otras mujeres. Luego, yo creo que esos que dicen que hay que hacer leyes para proteger especialmente, únicamente a una parte de la población, yo creo que eso tiene un nombre, eso es supremacismo, entre otras cosas, y creo que eso es muy peligroso. Esas personas suelen, por cierto, estar en contra de la Constitución en muchos otros aspectos, en muchos otros discursos políticos que estamos viendo todos los días, se viola constantemente o se camina por la línea roja de la transgresión de la Constitución española, ¿no? Sin duda alguna, lo primero que hay que empezar a decir es que todo o toda mujer o toda persona que muera a manos de un hombre lo hace por causa del machismo, porque normalmente, además, estas mujeres son las que después defienden que los violadores y que los asesinos de mujeres tienen que ser reinsertados otra vez en la sociedad, porque se preocupan mucho por sus derechos humanos, ¿no? Es que yo estoy a favor de que estos hombres tengan un endurecimiento, hombres y mujeres, asesinas de otras mujeres y de niños, pues vean endurecidas las penas y no vuelvan nunca a salir de la cárcel, probablemente, ¿no? Por ejemplo, un caso como de La Manada, que ha salido y que genera una jurisprudencia y genera a partir de ahí un debate bastante abierto sobre las violaciones en grupo. Sí. ¿Cómo lo considera usted? ¿Cómo lo trataría usted? Bueno, de entrada me alegra mucho que me hagas esa pregunta porque es uno de los mejores ejemplos de cómo la presión mediática y cómo en los programas se ha utilizado los platós para hacer juicios paralelos, ya no de los involucrados en ese caso y de los acusados, sino de jueces que han emitido votos particulares en contra de las penas que se han aplicado, ¿no? Hablamos, por cierto, de un juez, no recuerdo ahora mismo su nombre, pero sí recuerdo perfectamente su cara y sí recuerdo perfectamente haber estado en esos platós durante esos días que fueron literalmente machacados. Su vida fue totalmente inspeccionada por parte de los medios de comunicación y de los políticos para machacar profesionalmente y civilmente a estos jueces. Yo únicamente quiero volver a algunas declaraciones que han hecho mujeres como la ex vicepresidenta del gobierno Carmen Calvo, que dice que a la mujer hay que creerla sí o sí, sin prueba. Eso es totalmente imposible en un Estado de Derecho, afortunadamente. O la actual fiscal general del Estado, la del negocio vaginal de Villarejo, que decía que a los jueces hay que educarles o moldear sus mentes con perspectiva de género. Esto son eufemismos malvados para acabar con la independencia judicial, para que el político tenga un salvoconducto, un canal directo para acabar con la independencia judicial, ¿no? Y eso se ha visto en el caso de La Manada, se ha visto, por cierto, en el caso de La Arandina, donde muchos periodistas también han criticado que se pusiera cualquier objeción a que cada uno de los acusados tenga penas de 38 años de cárcel, mucho más de lo que algunos etarras están sentenciados, por cierto, y que sin embargo esos periodistas nunca hayan objetado nada ni investigado nada sobre audios de la supuesta víctima que declara o que dice a sus amigas en un audio de WhatsApp que se va a inventar lo que sea con tal de enmarronarlos, ¿no? Literalmente. Para que nos quede claro, ¿en el caso de La Manada hubo violación o no hubo violación? En el caso de La Manada hubo una figura muy curiosa que permitió que se cometiera una auténtica aberración judicial desde mi punto de vista, y eso de la presión ambiental. Es decir, que de repente
personas que han acudido a una habitación o a un espacio privado y que hayan convenido que van a tener relaciones y que la presión ambiental sea que hay una mujer y 3 hombres o 2 hombres o haya mayoría de hombres, cuando toda la vida han existido orgías, por cierto, ¿no? Ahora yo tengo mis dudas, la verdad. Sí, la verdad es que desde mi punto de vista no hubo violación, no la hubo. De hecho, ella no había acusado, no había acusado a estos hombres hasta que su madre descubre estos vídeos y descubre, por cierto, estos vídeos porque ella en un primer momento solamente denuncia que el robo de su teléfono móvil, ¿no? Esto es bastante significativo, ¿no? Es decir, yo tengo mi opinión y es abiertamente, puede ser muy controvertida, pero yo creo que el de la manada y el de la Arandina son dos casos que marcan un antes y un después en las relaciones personales entre hombres y mujeres. ¿Es una niña, es una mujer de 15 años una niña? Sí, pero para todo, ¿no? Quiero decir, una mujer de 15 años, una niña de 15 y 16 años sabe lo que está haciendo, pues hay problemas, desde luego, con el tema de la educación, de los padres a sus hijos y también la hipersexualización propugnada por parte de muchos políticos que en programas educativos están diciendo, y eso ha sucedido por ejemplo en Navarra, que los niños de 0 a 6 años tienen que aprender cómo masturbarse o cómo hacer felaciones de 6 a 12, es decir, parece un poco controvertido, ¿no? Hipersexualizar a los niños y luego no pretender que se inicien en relaciones sexuales a una edad cada vez más temprana. Hablando de esta situación, sale a coalición el PIN parental, que para partidos como vos permite decidir a los padres pues acceder o no acceder, mejor dicho, a diferentes charlas sobre educación sexual. Sí. El hecho de que un niño no acceda a una charla sobre educación sexual no hace que también sea un tapujo y que ese niño se presente, digamos, por denominarlo de alguna forma, a la vida, sin ser consciente, sin ser educado para ello. A mí nunca me han dado ninguna charla de educación sexual, ojo, no de educación sexual, porque sí se nos ha enseñado, a mí sí se me enseñó en el colegio cuáles eran nuestros órganos sexuales, pero son mis padres los que me han inculcado ciertos valores y los que han evitado que yo acabe como, por ejemplo, por cierto, la chica de la Arandina, quizá, ¿no? No son clases de educación sexual, son clases de asociaciones vinculadas directamente a partidos políticos y a gobiernos que dicen auténticas barbaridades. Y los padres, y eso está recogido también en la Constitución, son los únicos que tienen que decidir sobre qué materias, no técnicas, por cierto, sino extraescolares, reciben sus hijos. Y esto es un valor o un factor, desde mi punto de vista, inalienable a la libertad y a la Constitución y a un Estado de Derecho. Es decir, ahora mismo tenemos a la directora del Instituto de la Mujer criminalizando la heterosexualidad abiertamente. Tenemos a otra de las directoras de todos estos chiringuitos que se han montado, la señora Montero, actual ministra de Sanidad, de Sanidad e Igualdad, colocada, por cierto, por su marido, por ser la mujer de su marido, sin ningún otro logro. La señora Botti, no sé qué, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, la encargada de los temas de diversidad y LGTBI, presumiendo abiertamente de haber tenido una relación sexual y una relación afectiva con una niña de 17 años. Y en estos casos no pasa absolutamente nada. En estos casos no hay abuso, en este caso no hay violación, hay patente de corso, ¿no? Y yo, como madre, me niego, igual que se niegan seguramente muchísimos padres, a que mi hijo pueda recibir educación por parte de personas que no están bien de la cabeza. Y no están bien de la cabeza no por su orientación sexual, sino por presumir de haber mantenido relaciones con menores de edad o por criminalizar a la parte de la población heterosexual. Pero digamos que de alguna manera, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo, que en el caso de que
de que fuese alguien con una religión musulmana el que utilizara el PIN parental para que sus hijos no vivieran o no fuesen favorecidos por la igualdad que dentro de lo que cabe aboga este sistema educativo. ¿También estaría a favor? Bueno, en muchos colegios de la Comunidad Valenciana, de Cataluña, se están enseñando a las niñas que está muy bien llevar hijab. Es decir, yo tampoco estoy a favor de que se enseñe esto, ¿no? Hay una diferencia sustancial en España, y por eso vienen personas de los países árabes y no al revés. Normalmente aquí, en contra de lo que ocurre allí, se enseñan valores de libertad y de igualdad, cosa que no existe en esos países árabes, donde, por cierto, en sus constituciones y en sus códigos penales, la mujer pinta menos que un felpudo, ¿no? Es decir, probablemente un hombre o una familia o otra mujer árabe no esté de acuerdo con que se inculquen ciertos valores de libertad en España, a los cuales no se puede ni se debe renunciar. Es decir, pero con el PIN parental, de alguna manera, podrían renunciar a recibirlos. Bueno, ¿qué otra asignatura extraescolar es equiparable a que venga una persona o una asociación a enseñar a sus hijos que pueden mantener relaciones sexuales, o hablar de pansexualidad, o de gender queens, o de cosas que no tienen nada que ver con las preocupaciones de las personas, ni con la sexualidad sana y normal entre personas del mismo sexo? No hay ninguna asignatura a la que un musulmán se pueda, no sé, se pueda sentir atacado o agraviado. Es decir, la religión católica, por cierto, en España uno puede asistir a un colegio católico o no, es absolutamente libre, tienes las dos opciones. Sin embargo, sí se obliga a los niños o a los padres a que sus hijos tengan que recibir este tipo de materia extracurricular, que no tiene nada que ver con la excelencia, que no tiene nada que ver con otra cosa más que adoctrinar a los niños en ciertas actitudes que no son en absoluto normales. Y quiero recalcar que no estoy hablando de la homosexualidad, que a mí no me importa con quién se acueste cada uno, pero es que a estos partidos políticos que propongan esto sí parece importarles con quién nos acostamos nosotros, ¿no? O cuando nuestros hijos tienen que empezar a acostarse o a tener relaciones sexuales con otros niños o con otras personas, ¿no? Es decir, yo creo que es muy distinto. Para ir avanzando un poco, si no se nos va el tiempo. Sí, sí. Hablábamos antes también de esa, para usted, que no existe esa discriminación de la mujer en el mundo laboral, citando el techo de cristal. ¿En qué se basa para decir que no existe? Hay datos que a veces se nos ofrecen de que las mujeres no llegan a los puestos más altos. Ya, pero ¿quién da estos datos? O sea, a mí... vamos a ver, ¿quién da estos datos? Se habla muchísimo de la judicatura, por ejemplo. Las mujeres ahora mismo en puestos altísimos de la judicatura representan hasta el 70% de los jueces. Es decir, ¿en qué instituciones o en qué planos profesionales o en qué sectores no está representada la mujer en las más altas instancias? En ninguno. Yo en este libro, o para enfocar este aspecto en concreto, he hablado con inspectores de trabajo que en, no sé, 3 millones de empresas, 6 millones de empresas, hablan de 200, de 300 casos recogidos de verdad en los que una mujer ha sido discriminada por razón de sexo. Por supuesto, hay piratas, pero también habrán piratas laborales en el mundo laboral que también sean mujeres, porque como digo antes, las mujeres también emplean a otras mujeres y a otros hombres. Es decir, esto no existe en el discurso feminista. Las mujeres somos un haz de luz siempre, completamente. Bueno, pues no, yo creo que no. Es decir, aquí hay datos y claro, si creamos observatorios y totalmente mediatizados o sufragados para enfocar estos aspectos desde el plano ideológico puro y duro, por supuesto que los datos que se nos dan a los medios son los que ellos nos quieren dar, ¿no? Luego la vida, la práctica y lo que nosotros vivimos como profesionales, vemos que esto no es así, ¿no? Por cierto, vamos a recordar
cuando es la presentación del libro, que es el León, pues está feo que llevamos aquí casi 20 minutos de entrevista y nos hemos dicho que has tenido que modificar el lugar, ahora hablamos de eso, finalmente ¿dónde se va a realizar? Ahora ya tengo un plan A y un plan B, siempre. Va a ser en la Cafetería Santo Domingo, en la calle Avenida Ordoño, 2, tercero, me han dicho que... Sí, es la cafetería que está, sí. Y bueno, va a ser allí en concreto porque, como sucedió en Zaragoza, nos han demostrado las feministas que el movimiento es muy efectivo a la hora de provocar miedo, de extorsionar y de coaccionar negocios privados, ¿no? Yo entiendo el miedo de estos negocios o de estos directores de hoteles, pero, y es lo que yo dije ayer en un tuit, cuando uno cede una vez al miedo, normalmente se mete en un zulo, y cuando se mete en ese zulo, después para salir es mucho más difícil y tiene que suplicar a gente que no va a atender a razones y que además es eminentemente violenta, ¿no? Como hemos podido ver durante estos días, ¿no? Yo voy a tener que presentar un libro con ayuda de la policía, y esto no es lo normal en un Estado de Derecho, entiendo, ¿no? Yo no he coaccionado a nadie y no he impedido que nadie exprese sus ideas, que por cierto me parecen absolutamente fatales, ¿no? Pero este tipo de manifestaciones, no sé, además de fatales, no sé si responsables consideran que entran dentro de la calidad democrática. Hombre, no. Es decir, cuando hay un grupo que se organiza para amedrentar o para insultar o para coaccionar o para decir qué es válido, qué ideas son válidas o cuáles no, yo creo que estamos incurriendo en lo que se llama fascismo, ¿no? Ellas hablan de antifascismo, que por cierto son las mismas que llevan el triangulito rojito invertido, el mismo pin que lleva Otegi. Eso debería de darles una pista, ¿no?, de qué es lo que están representando. Hoy en día el feminismo es el vehículo del fascismo, del comunismo y del totalitarismo, que impide que hayan ideas diversas e ideas distintas, que además son las mayoritarias, porque la gente no está por este tipo de locuras y de estupideces, ¿no?, que no llevan a ningún lado. ¿Porque dónde termina una manifestación y empieza un acto no democrático? Una manifestación, ya no hablo de tecnicismos, de si tiene que ser comunicada o no tiene que ser comunicada. Yo veo fenomenal que vengan X señoras a la puerta y con una pancarta, pero no señoras que se organicen para colapsar centralitas de un hotel, no señoras que se organicen para boicotear a ese hotel en las páginas de reservas y en las reseñas de reservas, no señoras que acudan presencialmente a la recepción del hotel para amenazar presencialmente a los empleados de ese hotel. Eso es fascismo, ¿no? Eso es muy distinto a una manifestación. Más allá de todo eso, ¿qué tal por León? Encantada, me he comido una tortilla buenísima, me ha recibido fenomenal gente desde el tren hasta la estación, y yo estoy encantada porque además es la primera vez que vengo y me voy a quedar todo el fin de semana de tapas y de turismo, así que no solo va a presentar. Bueno, pues te deseamos lo mejor. Por cierto, no sé si estás enterada más o menos de la política leonesa. Solo te voy a hacer una pregunta, ¿vale?, que me imagino que algo de enterada está, es el tema del leonesismo, y que ahora el Ayuntamiento de León ha pedido que sea una nueva región, que se forme una nueva comunidad autónoma con León, Zamora y Salamanca. Bueno, luego se puede independizar este barrio también, ¿no?, porque no se sienta que todos sus derechos están recogidos, que sienta que hay diversidad, o que el color de la teja de su edificio tenga cierta singularidad con respecto al resto, ¿no? Lo que está clarísimo es que hoy en día las provincias, las regiones, las comunidades autónomas mejor financiadas, y que incluso llegan a recibir los títulos por parte del actual indigente intelectual, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de Nación de Naciones, pues dependen de su capacidad coactiva. Si una comunidad autónoma tiene partidos separatistas, en partidos que legitiman la violencia, por cierto, y con eso hay que tener mucho cuidado, por eso digo el tema de las feministas también, y que tengan su policía autonómica, etcétera, etcétera, y que sean capaces de extorsionar al gobierno central y pidan
muchísimas más prebendas que el resto de las comunidades autónomas. Si lo logran, lo raro es que no salgan separatistas hasta en Segovia, ¿no? Por pidiendo la singularidad del cochinillo con patatas, ¿no? Pues no sé, es absolutamente ridículo, es muy triste, pero estos políticos prosperan porque hay un cierto infantilismo en la sociedad que compra el discurso o que piensa que este discurso no es importante y que, bueno, pues que ya pasará, ¿no? Bueno, Cristina, te vamos a dejar que te empapes durante todo Muy este bien. fin de semana de la cultura y sobre Sí. todo de la gente de León, Muy bien. y que disfrutes de León. Pero de antemano un verdadero placer tenerte aquí en Glo Noticias. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y nada, ya saben que tiene la presentación, vamos a recordársela como detalle final. 8 de la tarde. 8 de la tarde. Avenida Ordoño, en número 2, 3. Nada, es justamente en la rotonda de Santo Domingo. Como no he estado, pues no... Nada, está perfecto. Lo y conocerás. en la cafetería Santo Domingo, así que bienvenidos todos. Muchas gracias, Cristina. Gracias a vosotros.